Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 129. Que pasa? Que tal? Boa noite. Aquí estou eu, Santo Perigo. Xa escoitaste desa voz de Anxo no 11 galego 129 que non está para currar hoxe, así que, como sempre que non está, realiza isto, así que tamén sen el pois non sería posible facer este 11 galego a xornada, así que grazas dende aquí. Que tal, Marcos Piedras? Boas noites, como estás? Descansado xa despois de coller 47 avións e vivir un 0-3 a 4-3 en Barreiro nada máis chegar? Temos un programa por diante, porque temos moitas cousas que contar, como a derrota do Celta diante do Barça, o triunfo do Depor, a tolemia en Barreiro, o Racing que gañou o derbi en Espiñedo, que provocou o cese de Arribas diante como adestrador do Club Deportivo Arenteiro, empates que non saben a pouco de Pontevedra e de Lugo e dun Ourense Club de Fútbol campeón da Copa Federación. Na terceira só houbo 3 triunfos nunha semana na que empatou todo Quisqui. Temos un pedazo de 11 galego 129 que comezamos cos ovos da boa, huevo de la abuela no día, no Carrefour patrocina o ovazo da xornada. Aí está, a mellor caixa, xa sabedes. Levo moito tempo sen falar porque se me moveu a pantalla de Anxo, entón non sei cando estou en directo e cando non. Pero non pasa absolutamente nada. Seguimos cos huevos de la abuela que patrocinan o noso ovazo da xornada que nos leva ata o Estadio do Bao, que era moi necesario ese triunfo do Coruxo. Os de Javi Pereira recibían na casa ao Lealtad nun partido moi importante na zona baixa de clasificación. Foi un partido de moita tensión, de non cometer erros, ata que no minuto 93 chegou o Tigre de Escobedo para darlle os 3 puntos ao cadro vigués. Así que hoxe, dende Badamés, ou Badames, non sei como se di, chega a este 11 galego a xornada Mateo Gandarillas. Que tal? Boa noite. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Que tal ti? Muy bien, muy contento, muy contento. Antes de falar do partido, teño un sketch tremendo hoxe. Mira que tremendo peluche teño na casa. Del Tigre, ese mote me lo pusieron el año pasado, ay. No sé por qué José, el fotógrafo, se ha acordado de eso. Ademais é que viste un pouco como Escobedo ano pasado, blanco e negro. Total, sí. Sí. Contanos un pouco a historia dese mote. No, sin más, porque no sé, la verdad que no tiene un origen concreto, ¿eh? O sea, el año pasado éramos un vestuario en el que nos llevamos todos muy bien, nos poníamos motes y pues, no sé por qué me pusieron ese y pues para adelante. No sé el origen. Por ir rompendo un pouco o xeo da entrevista, e antes de falar de fútbol, creo que esta semana Mateo Gandarillas vai comer ben na casa. Sí, desde luego que sí. Dixéronos por aí que a túa familia trouxo bastante comida, que o congelador está cheo. Sí, encima ya te digo, esta semana vinieron mi familia aquí a Galicia este fin de semana y, o sea, que genial, o sea, la victoria, el gol, todo, pues genial. E claro, moi especial, imagino, ¿no? Que o equipo consiga esa primeira victoria na casa que facía moita falta, no fin de no que estivo a túa familia e ainda por riba con gol teu no minuto 93. Sí, ya te digo que, bueno, aparte del gol, la victoria que era súper buscada y esperada, porque como tú has dicho, no hemos ganado en casa desde que hemos empezado la liga y pues encima ganar en el 93 a un rival directo y con mi familia a la grada, o sea, fue la verdad que top. O sea, no había mejor guión. Andan algunos de estos compañeros por el chat, Diego Losada, sí, mi Gandarillas. Sí, Huguito, no sabía que estaba ahí metido, sí, muy bien. Hugo es una máquina, me llevo con él muy bien. Tamén está María Levo no chat, que é moi aficionado da Unión Deportiva Ourense, que di, o día que xogamos no Bao, este señor volveu unos tolos, volveu unos locos. Sí, a ver, el día del Orense se nos escaparon un poco vivos del Bao. Nos metieron ahí un gol, la segunda parte estuvimos achuchando, el
el portero de la UDO, la verdad que hizo un partido de 10, o sea, de 10, que paró todo y más. Y ya te digo, o sea, partidos así hemos tenido desde que hemos empezado 3 o 4, que no consigo meter. Y este fin de semana era igual, o sea, asediando toda la primera parte con ocasiones claras, la segunda también. Entonces meter, ya te digo, ese gol a última hora, porque encima añadió 3 y fue en el 93, no sé cómo fue. O sea, fue como una liberación para todos. Era un pouco que dicías na entrevista post partido na Radio Galega, non? Como que xa era hora, que o equipo tivo moitísimas oportunidades, creo que falabas do partido de Salamanca, por exemplo, e que estaba lastrando un pouco o feito de non meter gol. Sí, porque, joder, por ejemplo, lo que te digo, de la UDO tuvimos 1000 ocasiones, no metimos. La semana pasada en Salamanca creo que hicimos un gran partido que nos pudimos poner por delante con ocasiones claras en la primera parte, fácil 2 o 3 veces. No conseguimos meter y luego pues en el 80 nos meten uno, nos vamos para arriba y nos meten el segundo. O sea, yo creo que nos ha estado lastrando esa un poco la falta de efectividad, por así decirlo, y como consecuencia de ello pues no hemos conseguido ganar en casa, pero no por demerecimiento, sino porque no hemos tenido esa suerte que este fin de semana hemos tenido. Bueno, creo que momento de ver o gol. Habitualmente non lle roubamos as imaxes ao en xogo, pero había que facelo con este convidado de excepción que temos aquí. No 93, esa apertura a banda, non lo pensas, pégalle co alma. Sí, o sea, la verdad que cuando yo en persona pensé que había sido más fácil. O sea, yo luego cuando lo vi repetido me di cuenta que estaba escorado y que había sido complicado. Y, o sea, cuando controlo se me pasan 1000 cosas, que si el pase atrás, que si centrar, que si chutar, pero dije, mira, la rompo y gracias a Dios entró. Y luego ahí justo lo voy a celebrar, que está ahí mi hermano, mi primo, y están ahí todos, y ahí voy a celebrarlo con ellos. Lo que decía. Que te multa esa celebración, ¿no? Quitar, pero que hay un momento que parece que ibas a quitar a tus pantalones también, ¿eh? Poco faltó, porque la verdad que es que estaba pletórico, ya te digo. Y luego cuando terminó ya, después de ducharme y todo, estaba el delegado con el árbitro y me dijo, la María, que sepas que son 30 euros, tal. Y le dije, joder, no, perdónamelos. Y me dice el árbitro, nada, están justificados, no te preocupes. Y nada, o sea que bien, muy bien. Vou seguir lendo un pouco o chat. De novo Golosada, que di que este tío é o mellor extremo da segunda federación. Nada, la verdad que lo hice porque me quiere mucho. María Levo de novo di que Justino por unha banda, o Segor Daniel Deportivo Orense e Mateo pola outra. Eu digo sí. Jatalín, pregúntalle que tal co delegado do Coruxo, que é un exárbitro mítico da terceira preferente galega, que cree que de Vigo de Pontevedra. Sí, creo que es árbitro, o sea, creo, porque es un defensor a ultranza de los árbitros. O sea, todo lo que nosotros decimos en contra de los árbitros, él los defiende. O sea, todo, protestamos saques de banda, corners, o sea, todo da la razón a los árbitros, en todo. Pero con él muy bien, ¿eh? O sea, se preocupa por nosotros. La verdad que siempre que viajamos fuera nos intentamos conseguir entradas, en casa también. O sea, que yo muy contento con él. Onte foi un día no que se romperon as dúas malas dinámicas. Esa de marcar gol e tamén a de sacar puntos na casa, que estaba costando bastante. Sí, ya te digo que fue como... O sea, pudimos... No sé cuántos partidos hemos jugado en casa, creo que 3 o 4, y hemos perdido 3. O sea, es que... Y no te voy a decir injustamente, porque el fútbol es lo que es, pero que podíamos haber rascado más puntos de los que realmente hemos rascado. Entonces, en ese momento en el que, joder, encima contra el Lealtad, que nosotros todas las semanas sabíamos que era pues un rival directo, porque al final nosotros estamos allá abajo, siendo realistas. Era un partido que había que ganar. Entonces, pues ha sido como darnos cuenta de que joder, que si hacemos las cosas bien, las cosas tarde o temprano salen. E ti que tal? Que son 4 meses xa aquí, ¿no? Máis ou menos contando pretempada e tal. Sí, yo vine aquí el 20 de julio. Ha estado agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. 4 meses llevo aquí. Muy bien, muy contento. Galicia. La verdad que muy bien. Encima, joder, hasta hace un mes, hasta octubre, ha habido la de calor. O sea, no sé qué día de octubre estaba yendo a la playa del Bao después de entrenar. Porque hacía 25 grados y después de entrenar me acercaba a la playa. O sea, que súper bien, muy bien. Mira, di Anxo polo chat que podo contar que no fío de cadros de xogadores que fixemos ao principio de tempada, que eu xa falaba dos cántabros que asinaran no Coruxo, que cobra factura agora que todo o mundo fala del. Bueno, no he entendido mucho, ese último no lo he entendido mucho, ¿eh? Es que Gallego también lo tengo un poco verde.
que cobra factura porque uno no en el hilo de plantillas de segunda federación, pues que xa dicía eu como que cuidado cos cántabros, con ti, con Javi, que podían pasar cousas, no va, con vos dous. Joder, sí, a ver, yo el año que he pasado, bueno, yo jugando contra el Coruso, pues 3-4 años que estaba en la segunda federación y siempre ha sido un equipo que yo nunca he ganado en el BAU, o sea, siendo visitante nunca he ganado, nunca. Y siempre que venía a jugar aquí era un césped perfecto, afición, y entonces cuando me llamaron, o sea, yo la verdad que no lo dudé, todo, y muy contento, o sea, la verdad que es una decisión súper acertada. E como chegas un pouco ao Coruxo, como foi esa chamada? Non sei un pouco que... Pues nada, yo terminé el play-out, que descendimos con el Escobedo a finales de mayo. Encima descendimos en el último minuto de la vuelta del play-out, porque conseguimos remontar un 0-2 y en el último minuto nos meten gol y descendemos. Y entonces yo cuando eso sucede estoy como... No odiar el fútbol, pero dije, bueno, quiero tomarme un mes en plan desconectar total, porque había sido un año muy complicado. Era un equipo recién ascendido, fue un inicio muy complicado, luego a partir de enero empezamos a ganar, a sumar puntos y la vuelta fue genial y entonces fue un mazazo. Y yo estuve un mes que dije, bueno, no quiero saber nada, quiero desconectar, quiero descansar y luego ya pues a partir de, no sé, mediados de junio, principios de julio, ya pues hablando con mi representante de unas cosas o de las otras, me dijo que el Coruso estaba interesado. Y cuando eso pasó, yo la verdad que le dije, oye, pues intenta negociar con ellos porque por mi parte es un sí. Encantado de ir allí por lo que te digo, porque había estado en Vigo y la ciudad me había encantado. Siempre que había venido a jugar al BAO, el césped y el campo espectacular. Y yo dije, por mi parte es un sí, intenta ahí mover lo que puedas y si sale, pues para adelante. Prepárate a partir del sábado coas luces de Navidad, ¿eh? Sí, no, porque encima viajamos a Soria, o sea, no las puedo ver. Casi que mejor, porque todos los del equipo me dicen que es caótico cuando las entienden. O sea, y nos toca viajar a Soria, o sea que las veré ya cuando vuelva el lunes. Di Hugo Losada tamén por aquí que fales un pouquiño de galego, que estás aprendendo moito con David Añón. Bueno, es que Añón no sabe hablar castellano. Todo lo que hace, pero igual que tú, le intento hacer así un poco oído, pero en cuanto tal, digo, David, por favor, en castellano, tal. Pero, nada, entender sí que es verdad que entiendo algo más, pero falar nada. pouco a pouco. Do que sí que sabes falar do rendemento, que creo que é moi bo. Son 3 goles, 3 asistencias agora mesmo. Claro, se tiramos unha progresión, estás en números de facer dobres díxitos. Sí, pero esto... No hay una ciencia exacta de fútbol, porque lo mismo ahora de repente me tiro 3 meses sin hacer ni asistencia ni gol y llego en abril y en 3 partidos te meto 5 goles. O sea, es que ya te digo que no te sé decir, pero yo la verdad que, joder, encantado. O sea, siempre que pueda ayudar y que sea bueno para mí, pues, joder, mejor que mejor. Semana que ven dicías que hai que visitar Soria ou Numancia, nun partido que eu creo que non tedes absolutamente nada que perder e moito que gañar, e despois sí que hai outro rival marcado no calendario como o Sámano, non? En 2 semanas no Bao. Sí, viene creo que la semana que viene, pero como tú has dicho, nosotros intentamos pensar un poco como... Es el tópico, ¿no? De partido a partido, pero es verdad, porque realmente, te quiero decir, si tú ganas esta semana, pero vas a Numancia pensando en el Sámano, es como, pues los 3 puntos les pierdes. Le das como que no importan. Y realmente o sea, nosotros vamos allí con la intención de, oye, como hemos ido a Segovia, hemos ido a Salamanca, que los 2 les hemos perdido en los minutos finales, en el 85 y el 90, los 2 partidos. Estamos allí con la intención de ganar, de rascar puntos y, joder, al final tenemos que intentar tirar un poco para arriba, que tenemos equipo para ello. Mira, pregunta Skullmart por aquí polo chat que compañeiro foi o que máis te sorprendeu? Para bien. Me digo eu, non? Se queres decir para mal tamén, pero igual é meterche nun lío. Para bien, pues a mí me sorprendió para bien. Bueno, a Añón le conocía y ya sabía que era muy bueno, de enfrentarme contra él. Y para bien, pues me ha sorprendido Nacho Fariña, el mediocentro, ahora me ha sorprendido para bien. Porque le tenía controlado de cuando estaba en el Orense y todo esto, pero cuando vine aquí, pues lo justo y la verdad que a mí me gusta mucho. Pareces así a simple vista polo tempo que levo falando contigo
que xogas o fútbol pero que che gusta, porque estamos falando aquí de xogadores e dis, sí, xa teño os controlados de outros momentos, tal, non sei se ademais de xogar, gustache, ten pinta de que che gusta. Sí, encima a mí me gusta mucho más, a mis compañeros se lo digo yo, por ejemplo, al Celta B, prefiero yo, si imagínate, hay un Getafe Mallorca en la televisión a las 4 y un Celta B Talavera a las 4, me voy a ver al Celta B. O sea, yo prefiero mil veces el fútbol humilde, por así decirlo, segunda federación, primera federación, tercera, ver en la televisión un partido de fútbol. O sea, yo ya te digo, yo estoy en los viajes y juega de nuestro grupo el Deportivo Fabril contra el Oviedo Vetusta, por un ejemplo, y lo televisan en YouTube, yo me lo pongo con los cascos y me gusta verlo, me gusta verlo. Y luego, bueno, pues de siempre el análisis que hacemos prepartido y de todo eso, pues de tantos años ya de alguno ya te acuerdas. No caso, por exemplo, do Celta B baixas ao campo ou en casiña? Suelo bajar porque, bueno, tengo mi compañero de piso que es Xavier Sola, el delantero. Jugó con Jaime, el central. Sí. Y no suele dejar entradas para ir allá a Barreiro o, bueno, al Balaídos cuando juegan en Balaídos. Y solemos ir, o sea, yo he ido a verle ya 4 o 5 partidos, creo. Outro que está de moda, o Celta Fortuna. Sí. Joder, encima el partido que ha tenido este fin de semana, o sea, están enrachados. Volvendo un pouco a ti, sei que teño algunha pregunta pendente polo chat, pero para seguir un pouco en orden, Badames. Sí, con 655 habitantes, creo que vin. Sí. Tes unha historia curiosa aí que eu quero saber. No, bueno, es un pueblo que está situado en la zona oriental de Cantabria, o sea, de Santander, que es la capital, por así decirlo, está a unos 35-40 minutos. Es un pueblo, a ver, os puede sonar igual Laredo, de que ha jugado en segunda federación, pues está ahí cerca de Laredo, un poco para el interior. Lo que pasa es que yo jugué ahí, bueno, en el equipo del pueblo de al lado, en el Colindres, hasta los 10 años, jugué 2, y luego ya a los 10 me fui al Racing. He estado toda la vida desde los 10 hasta los 23 en el Racing. Do Racing tiña aquí unha pregunta pendente que quen show na cantera do Racing contigo, se anda, algún anda por fútbol profesional. Sí. Bueno, en caso de Alisson, coincidiste seguro. Sí, Pablo Torre, ese sí es más sonado. Con Dallison jugué hace 3 años. Fijo, algunos se me olvida, pero luego de que ahora estén, por ejemplo, la primera plantilla de Racing, pues he jugado con Mantilla, con Mario García, con Geray, Íñigo Sainz en el mediocentro, con Jeremy, con muchos, yo creo. O sea, es que ya te digo que la mayoría que hayan jugado en categorías inferiores del Racing, he jugado con ellos. Ya te digo que encima yo generalmente solía jugar con los de un año más, con mucho coincido. Tes aí algunha espiña clavada de non poder chegar, ti, ou de non ter esa oportunidade? Sí, bueno, más que oportunidad, a mí me fastidió que, bueno, los 2 últimos años del Racing, el año pasado estuve en Escobedo, los 2 anteriores, sí es verdad que tuve malas temporadas porque en una me fracturé el peroné y estuve desde septiembre hasta enero parado, y luego pues me costó mucho coger ritmo, me costó y esa temporada nada. Y luego la siguiente empecé muy bien. Empecé incluso entrando primer equipo, dinámica primer equipo, y muy bien. Y coincidió, o sea, es coincidencia que jugando en casa Santander contra el Coruso, iba corriendo por banda derecha, me hicieron una segada, se me quedó el tobillo pillado y me reventaron el tobillo. Y estuve también parado 3 meses, estuve octubre, noviembre y diciembre. Y lo mismo, volví en enero, pubalgia. Está de moda la pubalgia también ahora. Y estuve, o sea, esos 2 últimos años, yo del Racing siempre tengo buenas palabras, tengo buen recuerdo, pero esos 2 últimos años a mí la verdad que me afectaron porque no disfruté del fútbol. Estuve más tiempo casi lesionado que otra cosa. Y luego por eso, luego el año siguiente, yo quería volver a disfrutar del fútbol, volver a jugar, estar cerca de casa, porque me salieron ofertas para poderme irme fuera de Cantabria, pero yo quería estar en casa porque... Imagínate, me voy, pues imagínate a Vigo, que estoy a 7 horas de casa y me lesiono, lo que sea, y vuelvo a estar mal. Entonces dije, mira, estoy en el Escobedo, vuelvo a disfrutar del fútbol y ya luego ya veo lo que hago. Y la verdad que también una decisión súper acertada, porque en el Escobedo hicimos un año espectacular, estuve muy contento, jugué casi todo y muy bien, muy bien. Pero sí, un poco la espinita del Racing sí que la tengo, en verdad. Un poquitín ahí.
que agora xa a túa trayectoria, a túa carreira levanos ao Escobedo, non quería meter moito dedo na ferida, porque supoño que algo pode seguir aberta, pero que claro, recordando o ano pasado, o equipo que está en descenso en toda a primeira volta, facéis unha segunda volta espectacular, 43 puntos, coa frecha cara arriba totalmente, play out, sodes quen de remontar un 0-2, e no 93 de penalti, o equipo descende, creo que era ademais o primeiro ano na súa historia en segunda federación, en segunda B, entón... Sí, fue... todo lo que podía salir mal, salió. Lo que tú dices, en la primera vuelta creo que terminamos con 15 puntos, llegamos a Navidades y lo que te digo, o sea, una primera vuelta desastrosa, por así decirlo, empieza enero, vamos a Salamanca y ganamos 0-1. Viene el Ávila Casa que hizo playoff y les ganamos. Vamos a Soria, creo, y empatamos, y empezamos como tiros. Y hicimos luego la segunda vuelta. Si lo estuve mirando, si miran los puntos solo la segunda vuelta, hicimos números de estar en playoff. Es más, estuvimos ahí peleando contra el Coruso entrar ahí en playout. Y luego además hicimos playout. El mejor clasificado de los 5 grupos se suele salvar. El que más hizo creo que fue 44 o 45. Nos metimos nosotros, remontamos un 0-2. Y cuando ya pensábamos que íbamos a ir a la prórroga y ganarles porque nosotros estamos súper arriba y ellos muy mal, nos metieron gol. Y a ver, es una putada enorme lo que nos pasó, pero bueno, a ver, es lo que hay. Al final, o bajaban ellos o bajamos nosotros, es lo malo del play-out, no hay más. Preguntan polo chat que xogador foi o que che fixo aquela entrada do Coruxo na que te lesionas co Rayo de Cantabria. Pues me lo dijo Naveira, pero ahora mismo no me acuerdo. Ya no está, o sea, ya no está en el Coruso. Esto fue hace 2 años, no me acuerdo. No, me lo dijo Naveira, pero no me acuerdo era el nombre. No me acuerdo. De todas maneiras, aquí, en la que teñas palabras boas para Racing, o tema que de onde xoga o filial estos últimos anos, a verdade que esos campiños sí que podría estar un pouco mellor, sí. Ter unha sede fija, polo menos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que creo que ahora quieren ampliar las instalaciones del Racing, porque lo que es la instalación de Andoyoso tiene 2 campos naturales y 2 artificiales. ¿Qué pasa? Ahora los 2 campos naturales los utiliza el primer equipo. O sea, los son para ellos y no permiten ahí ni yo creo que ni entrenar ni jugar. Y entonces cogieron un convenio o lo que sea con un equipo de Astillero, que es un pueblo al lado de Santander. Y claro, en ese campo juegan el equipo de Astillero, el Racing Féminas y el Rayo Cantabria. Entonces, cuando coincide que en Santander hace malo, que juegan los 3 equipos en casa o lo que sea, eso es un patatal auténtico. O sea, está fatal. Ahora, que coincide que hace buen clima, que el campo está bien y juega sobre el Rayo, es un campo espectacular. Pero claro, una de cal y otra de arena, depende de lo que tal. Bueno, para ir rematando, sempre temos unha pregunta clásica que facemos a todos os que pasan por aquí, que para coñecervos un poquinho máis fora do fútbol. Non sei, Mateo Gandarillas, en que dedica os seus días, se estuda ademais algo ademais do fútbol, o que lle gustaría ser cando deixe o fútbol en moitos anos? Pues sí, a ver, yo estudié CAFID, Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, en Santander, y este año cuando vine aquí, pues yo sabía que iba a entrenar por las mañanas, y yo soy una persona que le gusta estar ocupada. No puedo estar metido en casa jugando a la Play toda la tarde. Me muero. Entonces dije, bueno, pues me pongo a estudiar un máster. Y ahora estoy estudiando un máster como de Big Data aplicado al deporte, de análisis de vídeo y todo eso. Y que en un futuro, ¿qué me gustaría ser? Pues no lo sé, yo creo que algo relacionado con el fútbol o el deporte. No sé si de scouting, de preparador físico, entrenador. Bueno, entrenador yo creo que no. Yo creo que entrenador. Sería más segundo entrenador igual, de mano derecha. Pero bueno, ocupo mi tiempo yendo al gimnasio, estudiando por las tardes. Menos estar encerrado jugando a la Play en casa, todo. Moi ben. A verdade que moi ben. A seguinte vez que non este Anxo, chamote ti para que estés comigo, porque a verdade que soltura impresionante, o galego enténdelo perfectamente, eu creo que é compañeiro xa. Sí, yo encantado, siempre que necesites, encantado. Mira, a última, que che pregunte por Javier Maté. No sé si está bien o mal dicho, pero es el puto amo. O sea, la verdad que desde el primer día ha hecho las cosas más fáciles a todos, porque todos hemos llegado aquí, la verdad que pues hemos llegado bastante nuevos. No te sé decir una cifra, pero más de 10 fijo. Sí. Y claro, los primeros días
Hablas mucho, estás tanteando a la gente y él llegaba, contaba chistes, hablaba con unos, con otros, se reía de todos. Entonces al final ayuda a quitar esa tensión que tú llegas de nuevas y estás ahí un poco y llega él, te ríe, te hace bromas. Y luego sí es verdad que al tener tanta experiencia en el fútbol, a mí personalmente me da consejos, o sea, siempre que, imagínate, doy un control de más o lo que sea, viene y me dice, tienes que hacer esto de esta forma, no sé qué, tal. Siempre de una manera súper respetuosa y ¿sabes? Entonces yo, con Mate, muy bien, muy bien. O sea, es un fenómeno tanto dentro como fuera del campo. Pois Mateo, ti tamén o eres, así que moitas gracias por estar aquí, de verdad. Nada, que vayan as cousas todo o mellor posible, sigas marcando goles, dando asistencias, que seguro que volveremos a falar pronto e que o curso vaya para arriba. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias a ti. Un saludo. Gracias, chao, chao. Bueno, fenómeno, Mateo Gandarellas, a verdad, increíble a conversa que acabamos de ter con él. Outro puto amo, que che vou a contar? Chega aquí, nun pa un, a verdad, con estructura espectacular. Ademais de ter xa a proteína dos ovos, como temos despois desta conversa con Mateo Gandarillas, imos agora ao gimnasio, ao Exalta Centro Deportivo na avenida Lugo 6 Baixo, que creo que dixo Anxo hai algunhas semanas que estaban aí trocando cousas, buscando sitios novos, tal, non sei que, porque sempre queren estar na última adaptación, na mellora constante para que todos poidan pois obter os resultados con que cada un vai ao gimnasio, diferentes obxectivos, diferentes metas, pero sempre cos mellores profesionais na avenida de Lugo 6 Baixo en Pontevedra. O Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. Da segunda federación baixamos un chanzo ata a terceira federación porque o noso xogador Exalta da xornada eu creo que podemos decir que está na revelación da terceira federación. Hai un mes nun programa como este estaban en descenso penúltimos con 4 puntos e como cambia conto, 4 triunfos consecutivos xogando fútbol de maravilla. O Céltica de Luís Carro venceu por 2-4 en Barreiro Gran Peña con gol e asistencia do noso xogador Exalta da xornada, Nico del Río. Que tal, boas noites? Que tal, buenas noches. Bueno, que está xogando fútbol que dá gusto. Eu vin aí un poquinho partido, ademais de sacar o gol e as asistencias e joder, que maneira de xogar. La verdad que sí, que no nos podemos quejar. Además, eso, fue un partido con muchísimo ritmo, a mí ellos me gustaron muchísimo y la verdad que estamos jugando muy bien. Instaurado estado de ledicia absoluta, 4 triunfos consecutivos. Sí, la verdad es que sí, como decías antes, hace un mes estábamos ahí un poco preocupados, estábamos entrenando muy bien, jugando muy bien, yo creo. Le habíamos metido 5 al Somozas, que desde esas solo recibió un gol. Y en cambio luego eso, los resultados no llegaban. O sea, por otra. Bien contra los compañeros, fuimos a adaptarnos al campo, pero acabamos perdiendo con muchas paradas del portero de ellos y llevábamos un par de partidos ahí sin arrancar y ahora parece que sí, que además de jugar bien, pues se están dando los resultados. Daría días libres Luis Carro, ¿no? Sí, dio hoy a la cuarta fue la vencida. Le pedimos, tenía que haber dado la semana pasada, Lo pedimos la semana pasada con la tercera victoria consecutiva, que solo lo habían hecho creo que 3 equipos, las 3 victorias consecutivas, y luego entonces ya le comentamos que si hacíamos la cuarta podía dar un lunes libre. Bueno, sei que podes xogar ti tanto de extremo dereito como lateral dereito, sobre todo cando o resultado igual non é o desexado, así que Luis ten utilizado esa variante de estar de lateral, eu viche tamén de carrileiro. Bueno, neste 11 vas a estar de central dereito. De liña de 3, central dereito. Quero dicir, mellor que tes que igual é a velocidade ao ataque, hoxe creo que en principio non. Yo creo que el salto de cabeza me va a costar un pouco. Hai algún vacil, algunha brincadeira por Instagram e algunhas preguntas que son en serio. Así que, comezando por unha que son das serias, para Nico, dos novos fichaxes, que compañeiro che sorprendeu máis?
De los nuevos fichajes. Que me sorprenda políticamente o personalmente un poco todo. Bueno, ¿qué quieres? Sí, yo creo que, por ejemplo, Antón, el portero que venía del Choco, del juvenil del Choco, me sorprendió muchísimo. Movimientos, jugando, es muy bueno con los pies, muy bueno en el mano a mano, muy bueno en el juego aéreo. Me gusta muchísimo y en su primer año senior, o sea, creo que tiene muchas capacidades. Y luego también, bueno, no sí, que si no mata seguro. Y nada, en el Pontevedra B, esos meses que estuve allí después del COVID. Y también es una persona increíble. En el coche nos hace los viajes desde Vigo muy amenos. Aunque si quieres descansar, imposible. Eso sí. Certo nutricionista, que creo que levas 2 asistencias seguidas, en 2 semanas seguidas para él, e logo miraremos a esta semana, se o segredo desa velocidade son as gominolas da gasolinera. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Aunque le daría un poco de velocidad a él también. Pero sí, esas paradas que hacemos ahí en la gasolinera a la vuelta, porque la hora de viaje se hace larga. 11 de la noche se hace larga. Tamén se o Céltica podría ser candidato a fase. Pouco ambicioso, pero, oye. Yo, como te digo, hace un mes estábamos ahí abajo ya haciendo números con tantos puntos que teníamos que hacer para salir de ahí y al final esta liga ganas. Te pones ahí en fase, pierdes 2 partidos seguidos y estás ahí en el descenso. O sea que yo creo que somos un recién ascendido al final. Estamos en el año del centenario, que nos encantaría hacerlo bien también, porque la gente ahí ya está ilusionada con este año. Y de momento, bueno, se están haciendo las cosas bien. Teño máis, vou deixar algunha para despois. E falar un poquinho do partido de onte, o que dicías, creo que hai 2 equipos que saben xogar moi ben ao fútbol e que o amosaron e que foi un festín de goles, 2-4. Sí, la verdad es que sí. A mí ellos me gustan mucho. Gente joven, con algún toque de experiencia como de Vicente, Cantero, con mucha gente joven que me gusta, y dinámicos y un ritmo muy alto de partido. Nosotros, la verdad, supimos adaptarnos bien también. Vamos a ver os goles, bueno, os goles nos que participas nas accións dos goles, aí está o vídeo, o empate a 1, a bola a esquerda-dereita, chégate a ti, e centro para Adri Rodríguez que ten que acompañala, non? Sí, bueno. Adri también remata todo. Eso sí que era un poco más fácil. Así que no sé cuántas asistencias le debe dar entre el año pasado. Ya me tiene que ir más. Por lo menos unas gominolas en la E digo porque unhas cantas, o sea, van 2 seguidas. E despois o teu gol, que é o 2-3 no 80, o gol sacáis máis importante do partido tendo en conta como foron as cousas. Noutra xogada igual, de esquerda a dereita moves a bola, e esta vez non o pensas, o cruzado, eu creo que imposible para Andrés Álvarez. Y esa dije ya, que me digan algo. Pero sí, además si no mi padre me tira. Claro que sí. Nunha xornada na que empatou todo o Kiski na terceira, sacou de rendemento. Xa dixeches que igual é algo anecdótico, non, porque o traballo reflexado verse en posición de playoff, pero bueno, confirmando o gran momento da tempada do equipo e creo que no gran momento de forma individual con este primeiro gol da tempada. Sí, la verdad que sí, que me encuentro bien. Que sí que es cierto que estuve ahí unos partidos. Yo también, o sea, no, los compañeros también geniales, son todos enchupadísimos. Y nada, pero sí, espero que con este gol llegue más. El año pasado 25,
pues a ver si este año lo igualamos. Por lo menos. Quería dicir que estive no campo no, que por certo no Salvador Otero está baixando moita xente sempre, é de destacar, a verdad, porque creo que está indo moita xente. Eu estive no día do partido contra Compos, que creo que xogaches de carrilero nesa liña de 5. Es un avión, que che podo decir? O sea, que velocidade de Y a ver, siempre me caractericé por eso, ¿no? Un poco más. Pero sí, de los jugadores estos que dicen que quedan menos, ¿no? Del tipo Joaquín o Jesús Navas o así. Tipo lo chat, primeiro centro que mete sen chegar a liña de fondo e ten que ser con 30 anos. Bueno, tes 29 ainda. Tengo 29, sí. Me quedan unos meses, aunque parezca sub-23, ¿no? É que tes unha cara de neno. Entre a velocidade e a cara de neno. Siempre bromean con esa. Sí. Salir línea de fondo y ponerla pica. O poner los centros por delante. Eso es verdad. Cantos anos levas no Céltiga? Son 7 en 3 fases diferentes ou...? En 2 fases, sí. Dos. Sí. Contamos la del COVID que no se presentaron, sí que en 3 fases, sí. Me fui al primer año senior Areas y luego ya me fui al Bouzas y después ya me vine al Céltiga y luego hubo un año ahí de transición y en Navidades ya volví otra vez al Céltiga. Y luego un pequeño paso en Pontevedra B, esos 10 partidos de la liga esa cortita después del COVID y luego de vuelta al Celtic. A ver, es un club que le tengo muchísimo cariño, me tratan genial y me encanta la illa, la verdad. Supoño que esta pregunta que teño en Instagram é deste ascenso recente co Céltiga, porque tes outro ascenso co Rápido de Bouzas do que logo falaremos, pero para Nico, que foi o mellor e o peor de ascender? Lo mejor, obviamente, ascender siempre es jugar una categoría tercera que llevaba ya unos años sin pisarla. Bien, también es un premio. Pero lo peor, obviamente, pues los compañeros que se quedan ahí en el camino, que también se lo merecían. Al final, por unas cosas o por otras, se van a otros equipos, o como Gallo y Alex Fernández, que están en el Villalonga, o el mismo Lezcano, que al final es gente con la que llevaba años jugando y bueno, y seguimos. Teño pendentes preguntas no chat. Di un tal DRL410, que tirando un pouco de imaginación creo que sabes quen é. E sobre todo pola pregunta, porque sei que gustache moito a Coruña últimamente. Igual quere fichar no Arteixo, que ten os mesmos colores que o Céltiga. Sí, Lamas. Lamas es uno de mis mejores amigos. Está ahí en el Arteixo y lo voy bastante a visitar a Coruña. Aroa Carro Dios 00 pregúntalle que opina do Míster. O Míster, pues la verdad, desde el primer momento que lo conocí, me dio sensaciones muy buenas, mucha confianza y bueno, creo que fue un proceso de la idea de cómo quiere que juguemos, siempre intentando ser bueno, a mí es un entrenador que me gusta mucho, de los que sin duda. Y tuve buenos, que tuve ahí a Javi Rey, Sergio Moreira, pero sí, es un muy buen entrenador. Teño un par de Jatarim tamén pendentes. Con 23, 24 anos no filial do Pontevedra, vías imposible subir ao primeiro equipo. Bueno, xa dís que era un pouco por xogar nesa liga de 10 partidos co Covid un pouco todo parado, non? Ou que? Sí, fue un año más de transición, de no quedarme parado esos meses y al final me salió la oportunidad también por Diego Lamas, que estaba allí, que me comentó y al final me quedaba cerca de casa y como te digo, Sergio Moreira, el entrenador, también me transmitió mucha confianza y fueron 10 partidos, pero la verdad es que me llevé
amigos y experiencia moi buena. E tamén dicía que che preguntara como foi xogar no Valmiñor con Santi Comesaña e que lembras de Alex Villar. Bueno, pues Alex Villar fue uno de los entrenadores que más me marcó al final, en la etapa juvenil, y jugar con Santi era increíble. Aún tengo algún gol ahí grabado de Santi que me mete, y bueno, ya se sabía que iba a llegar lejos. A lo mejor nadie se espera que llegue tanto, ¿no? Que esté en el Villarreal y sea hubiese sido uno de los capitanes del Rayo y demás, pero sí, con muchísimo cariño esos años en el Valmiñor. Los años de juveniles, de División de Honor, son casi siempre los mejores. Teño unha pendente de Lamas en Instagram que fíxome moita graza cando a limpo bueno, hai unhas horas, que tiña moita ganas de facerche porque creo que a historia vai quedar moi graciosa. Para Nicolás, que tal levas pañales? Que lle pasou na súa última visita ao Manolo Beix? Me pasó que nada, que tengo una hija de 3 meses y medio que se llama Vega y la llevamos allí a Coruña y me acompañó Diego a cambiarla al baño y tuve que llamar a Raquel, que eso salía por todos lados. Pero bueno, los llevo bien, pero hay veces que necesito ayuda. Ojalá toda a xente do chat este cenando agora mesmo. Teña a imaxe na súa cabeza. Además es la buena hora. Pero estás descansando ben ou que? Porque sempre, bueno, igual Sí. non descansas moito pola noite, pero ben ou que? No tengo quejas. Mi mujer se levanta más que yo, no te voy a decir. Ademais de que dicías que o teu primeiro ano senior era no Cultural Areas, pode ser? Sí, preferente en Cultura Areas con Fonsi Valverde, entrenador. E despois, a ese Rápido de Bouzas que acada o ascenso diante do Peralada no teu segundo ano senior, pois un ascenso a segunda división B. Sí. Un año increíble. Estos que no se repiten, que vas ganando y al final éramos un equipo súper humilde, que no teníamos ese objetivo, pero un gran entrenador también, Pachi Salinas, y junto hay un grupo de gente trabajadora y el ascenso fue increíble, de los mejores recuerdos que tengo también jugando al fútbol, claro. E despois xa comezas a vincularte co Céltica, pero creo que coincide co ano do Covid, non? Unha tempada que firmas no Vista Alegre aquí en Santiago, pero que non chegas a xogar, non sei como foi iso un pouco todo. Sí, eso fue la cara negra, ¿no? Que te puede tocar en el fútbol también, que al final firmé en el estudiantil y bueno, a ver, me engañaron un poco con las condiciones y tenía que irme a vivir a Santiago finalmente y no podía por temas laborales y entonces al final, pues nada, rescindí el contrato y me fui al Céltica. Perdí ahí la categoría esa que estábamos en. Pero bueno. Pero o que o fútbol, o que pechar o círculo que xa recuperaste esa categoría en terceira división e empleo de ascenso, que non me... Claro, Sí, tal cual. Al final a veces se cierra unha puerta e se abre outra. O sea. Teño que preguntarche tamén, dime Anxo aquí polo chat, que che pregunte, sabes que... Bueno, supoño que sabes que Anxo e eu vámonos moi ben co teu compañeiro na banda dereita, Santi Figueroa, que creo que este fin de semana tivo un pequeño bug no 1-0 cando quere sacar o balón. Apretou todos os botóns a vez, Santi tamén este fin de semana tamén metió gol, lo podíais haber metido aquí, tamén, siendo vuestro colega además. Sí, pero se eu estaría encantado de metelo, pero claro, é un gol que literalmente o seu lanzamento é a medio metro da portería e despois no 1-0 é bastante gracioso como non é quen de sacar o balón. Pero ben, non, ten pinta de ser un tipo coñeiro no vestiario. Sí, además, que va, Santi Soldado le llamamos.
Eso sí, siempre cumple, siempre es un crack, la verdad. Ya, además tenerlo detrás, jugando si juega el de lateral y yo extremo, me está hablando todo el rato, de izquierda, derecha. Sí, es un crack. Xa para ir rematando, a pregunta clásica que lle facemos a todos os futbolistas que pasades por aquí. Ti, bueno, xa sabemos que curras, non sei en que curras, como é un día normal para ti, porque claro, todos estes futbolistas de terceira, de preferente que teñen que traballar de mañá, como é o teu caso, adestrar polas noites, son horarios difíciles, a conciliación esa a conciliación do traballo, co fútbol, coa tua vida persoal, non sei, como un pouco un día normal para Nico del Río. Sí, trabajo desde hace un par de años en una agencia inmobiliaria, asesoría, gestoría, en Redondela. Y nada, me levanto, ahora mismo es un poco diferente porque acabo de volver de la baja de paternidad, pero sigo de baja por las tardes, entonces estoy trabajando dos. Si no, saldría a las 7 de la tarde. Y luego ya, pues eso, menos los martes a entrenar y llegar a las 11:20 de la noche y al día siguiente igual. Mi mujer está un poco ya Sí, con que el tema de... cando te retires igual o fútbol non ou sí que queres seguir No, libre. a ella le gusta, le gusta Bueno. muchísimo el fútbol. Sí que el tema de ir tan lejos. Al final yo pierdo. Si perdiese 2 horas al final, pues bueno. Pero bueno, estoy perdiendo tiempo de estar con la familia también. Pero bueno, también es lo que te digo. Al final cuando estás bien en un sitio y te cuidan, también vale la pena hacer esfuerzos. Pois Nico, moitas grazas, alegrámonos moito de que este Celtic este de moda, esta xera tan positiva, e ti tamén marcando este primeiro gol da tempada, e nada, que seguro que seguimos falando porque xogades moi pero que moi ben ao fútbol e moitas grazas por estar aquí en Fica Cogola. Ojalá. Muchas gracias a vosotros. Graciñas, tío. Bueno, pois eses foron os dos protagonistas. Aí está Nico del Río de central dereito, comentando un poquinho de trampa, e non é a única do 11 galego 129, non é a única trampa, con Mateo Gandarellas na posición de extremo zurdo. Xa imos co resto do 11, Que porque magua, na portería... Antón, perdoa que volvo a ser a voz de Gran Hermano. Que magua, porque estaba quedando super ben. Que magua o audio. Non sei se na edición despois poderei arranxalo de algún xeito pa xente de YouTube, pero moitas das preguntas... De feito, houve algunha pregunta que lle estabas facendo e ela aínda non rematara de falar, pero creo que coa cancelación de ruido dos cascos foi imposible escoitalo ben. Costando moito escoitar, o sea que... Pero bueno, é o que hai, son cosas do directo. Seguro que falaremos algunha vez máis con el porque nos imos a seguir aquí moito tempo, el ainda ten 29 anos, así que, bueno... Como sempre... E como sempre nos gusta contar tamén un pouco así curiosidades e cousas tamén privadas. Estivo ben porque cando lle preguntamos a Nico se lle apetecía estar esta noite connosco como xogador exalta, dixo: "Ui, que barata está a xornada para que teña que entrar eu con gol e asistencia". Gustoume tamén cando dixo de Santi de podía destelo metido a él, como que ao final el tampouco valoraba moito o seu partido, e para min sí que o ten que valorar con asistencia de gol nun Céltiga quinto clasificado, quen o diría. Así que nada, xa me despido e deixo facer o resto do 11, perdoa. E cos dos goles importantes, que é o 1-1 para empatar o partido e despois o 2-3 no 80. Resto do 11, na portería, este tamén un soldado, Que porteiro? Miquel Parera, do Racing Club Ferrol, que venceu no derbi diante do Club Deportivo Arenteiro por 0-2. Para min o tipo que máis puntos lle está a dar ao Racing, a mellor fichaxe da tempada, en outro partido espectacular. Sí que é certo que a súa acción máis, bueno, pois máis importante que parar ese penalti, esa doble parada que lle fai a Mingo, pois xa chega no 90 e con 0-2, pero este vídeo vale unha aparición no 11 galego da xornada. Esta man que mete con 0-0 a ese centro que se envenena dende a parcela dereita do Club Deportivo Arenteiro, despois este córner que chapa sen problemas, logo xa pois na segunda parte con 0-2 hai este centro de, bueno, as imaxes xa sabes, están dando a volta, tema copyright, tal. Chegan aí dos remates do Club Deportivo, de dous futbolistas de Arenteiro para rematar, e de novo, como un gato, mete o puño para sacar o balón, e despois a acción que creo que todo o mundo viu, que esta doble parada espectacular, que é o que lle vale a Miquel Parera para estar neste 11 galego da xornada, dun Racing que
que victorias así, triunfos en campos como en Espiñedo, pois semellan que o grupo bo, que o grupo está traballando, que algún días poderá estar máis acertados, outros menos, pero que a unión é o que importa, é que está aí en un Racing que é cuarto con 20 puntos, empatado co Real Avilés Industrial cos mesmos puntos, con 6 triunfos, rompe esa xeira de 2 derrotas consecutivas e regresa ao triunfo, creo, que levaba 2 derrotas consecutivas, sí. E pendentes porque a semana que ven temos un Tenerife Celta Fortuna sábado ás 9 da noite, así que os dous non poden gañar, así que o Racing ten a oportunidade de, cando menos, pois seguir escalando posicións na tabla do grupo primeiro da Primeira Federación, o equipo de Pablo López Vidal, que venceu por 0-2 al Club Deportivo Arenteiro, no que, xa sabedes, Jesús Arribas cesado, o xoves hai unha convocatoria extraordinaria de socios, unha asamblea extraordinaria no Carballiño. Veremos quen vai a ser o vindeiro adestrador do Club Deportivo Arenteiro. Falábase hoxe de Jorge Cuesta nas redes sociais. Nos creemos que non vai ir Jorge Cuesta sin ningún tipo de información, simplemente unha opinión, e a ver que pasa, porque pinta feo o futuro do Club Deportivo Arenteiro. Non hai ninguén máis da Primeira Federación, así que ponme outra vez a clase se podes, para comentar un pouco como van o resto de equipos galegos. O Celta Fortuna segundo con 21 puntos despois desa remonta diante do Talavera, 0-3 ao descanso, 4-3 no 90 e pico, con gol de Bernás Somuá, co portero do Talavera, que vaya por Dios. Séptimo Pontevedra, que sumou un punto diante de Unionistas, 1-1 no Reina Sofía, iba gañando todo o partido o equipo de Rubén Domínguez co gol de Tiago, e ao final escaparonse 2 puntos, pero sigue séptimo con 16 puntos. O Lugo, que sumou un punto, 5 semanas sen perder para o equipo de Iago Iglesias, 14 puntos. Sí que é certo que tamén é unha mágoa, porque ten delito que o Club Deportivo Lugo teña mellores cámaras que o VAR. Esa agresión que sofre José Amo na antesala do 0-1, o sea, do 1-0 para o Guadalajara, e que ao final pois o Club Deportivo Lugo só pudo rescatar un punto de Guadalajara. E ademais, na parte baixa, o Arenteiro, que está con 10 puntos penúltimo, e o Ourense Club de Fútbol, que non xogou esta semana por mor da Copa Federación, xoga o mércores ás 8:15 da tarde no Ruta de la Plata ante o Zamora de Óscar Cano. Está con 8 puntos, pecha cancelas, pero ten unha oportunidade, creo, esta semana o equipo de Dani Yasser, instaurado nesa boa dinámica, de pois de seguir sumando e sacar a cabeciña dos postos baixos da clasificación. E continuamos na liña defensiva. Vou ler un pouco o chat. Bof, los chavales van a saltar el Heliodoro. Seguramente, porque eu teño unha teoría de hai moito tempo, creo que dende que se foi Onésimo, máis ou menos, que o Celta Fortuna, fora de casa, nos escenarios que gustan, xoga fútbol dunha maneira espectacular. Entón eu estou bastante convencido de que non se van a chantar nem moito menos os rapaces de Freddy, e que poden asaltar o Heliodoro Rodríguez López o vindeiro sábado ás 9 da noite. Que se sabe do banco do Carballiño? Pois non moito. Veremos cal é a decisión de Club Deportivo Arenteiro. Continuamos na liña defensiva con Lalle Barro, dun Betanzos que tamén vai ca frecha para arriba, que venceu por 0-3 ao Val. E apareceu o central no minuto 14 de partido para marcar un gol no segundo pau. Aí está córner, parcela dereita, funcionou a estrategia do equipo betanceiro. E no segundo pau, mira, o remate potente, o salto potente para chegar antes que o porteiro do Val e marcar ese primeiro gol do partido. Lalle Barro, do Val 0, Betanzos 3, un Betanzos que tamén lle funcionou a estrategia no segundo gol. No gol de André Poses, que tamén un córner de unha parcela dereita nun segundo balón, que tamén vai ao segundo pau, onde tamén está Lalle Barro, e aparece por detrás André Poses para facer o 0-2. Ao final ese 0-3 que fan que o Betanzos este na clasificación con 2 vitorias consecutivas, se mal non lembro, 2 vitorias consecutivas o Betanzos, 4 semanas sen perder, e a 3 puntos do playoff o equipo betanceiro, que vai de menos a máis claramente nesta preferente norte, na que non imos abandonar a preferente norte, porque o noso central izquierdo, o noso central zurdo, eu creo que está na revelación, sen dúbida, deste grupo primeiro da preferente, que é o Burela, e o central zurdo, que é Iago Ramos, que non é central, pero é central zurdo neste 11. Non é central, pero preguntamos ya a Presi, a Jairo Campo, Presi dianteiro. Lembraredes vos que tivemos unha conversa con el o ano pasado no contraataque, logo do ascenso do Burela,
presidente, dianteiro e as caneleiras eran bolsas de jumpers de Jairo Campo. E díxome que sí, que é centrocampista, pero que algunha vez tiña xogado de central, así que para dentro. Iago Ramos do Burela, que leva 6 partidos en perder, 4 triunfos e 2 empates, é unha gran xeira de resultados, e onte na Marosa, o equipo de José Manuel Arca Oque, venceu por 1-0 ao Puebla co gol partito de Iago Ramos, esa publicidade de Brétema, na Marosa, mirade, que eu saco o vídeo, pero que antes de mirar o que pasa na xogada, quedo mirando a espectacular xeografía que ten este estadio da Marosa, E o gol no minuto 67, esa apertura que da banda esquerda, recibe Adri Dean, que unha vez máis, pois, cansouse de encarar a seu par na banda esquerda, mete centro segundo pau, e aparece Iago Ramos pisando a área, e marcando cun cabezazo cruzado, e o que máis me gusta deste gol, non sei se Anxo se decatou, pero mirade na primeira fila, esa espectadora que está aí, e o can que está detrás, Claro que sí, pet friendly ao campo da Marosa, e o can que viu como marcou Iago Ramos ese tanto que significou outros novos 3 puntos para o equipo de Oque, que a semana que ven visita o Cultural Maniños, a en teoría un rival directo, pero claro, como Burela está quinto, pois igual non é tan rival directo o equipo de Oque, que está a ser, sen dúbida, a gran revelación para min do principio da tempada, dun Negreira que está líder con 23 puntos, no que Juan de Celia fixo 2 goles, o Ordes que perdeu diante do Santirso, que venceu por 1-0, está terceiro, Lalín que cuarto continúa sen perder, e así está un pouco a clasificación da Preferente Norte, o Dumbría que leva 2 vitorias consecutivas tamén, e por abaixo, pois, o Dubra falaremos despois do Dubra, queda o Cultural Mariños con 7 puntos, e o Sigüeiro pecha Cancelas con 5 puntos, un día máis inventando fútbol, eran cartóns de jumpers, sí que eran cartóns, sí, saírame bolsas, pero eran cartóns. A pregunta de Jatalín sobre o rápido de bouzas de Pachi Salinas, bueno, non pasa nada, seguro que teremos outra vez a Nico del Río, podemos preguntarlle esa tan importante pregunta, dese rápido de bouzas de Pachi Salinas, Jesús Varela, etcétera. Seguimos no centro do campo, que teño que ver con quen imos con Javi Domínguez, precisamente, para non abandonar a Preferente Norte no centro do campo. Javi Domínguez, do Dubra, que acadou a primeira vitória da tempada nunha semana na que recibiu a Cidade de Ribeira nun partido que era diante dun rival directo. Fixo, para min, 2 golazos. Javi Domínguez, os 2 a balón parado, o primeiro, o lanzamento de falta por embaixo da barreira, coa zurda, dirección ao pau. No minuto, creo que 60 de partido, 65 máis ou menos. E logo no 79, isto. Ese balón de segundo, quero dicir, moitas veces vemos estos goles, pero lanzando a falta 20 metros máis para adelante. Non dende 40 metros, que mete ese centro que bota case no punto de penalti, que acaba entrando pola escadra da portería dereita, pola escadra dereita da portería do Cidade de Ribeira. Para mí son 2 golazos, De feito, creo que lle mangamos un pouco, bueno, unha conversa a Javi Domínguez, porque fixo 2 auténticos golazos o xogador do Val do Dubra para que o equipo do Juan Baleato acadase o primeiro triunfo da tempada con estes 2 goles do Conxo de Santiago, que confirma un pouco o cambio de tendencia do Dubra, co empate da semana pasada por 2-2, no que coido que marcou Baleato Robert no seu debut. Onte non xogou, creo que non xogou, e o Dubra que queda con 7 puntos, ante penúltimo, e a semana que ven temos estou quitando eu. É que mirei un pouco, non mirei na federación, pero creo que o 5 é Caneda. Creo. Pero, bueno, para non meter a pata, vamos a mirar Dubra Cidade de Ribeira 2-0. 2-0. Si, o 5 é Caneda e Robert Baleato. Non xogou esta fin de semana. O Dubra, 7 puntos, 4 dos últimos 6, e a semana que ven Sigüeiro Dubra, na parte baixa da clasificación. Recordo de pequeno un de Rivaldo co Barça o Milán en San Siro.
cada vez vense menos goles por debaixo da barreira, porque hai que poñer un tipo por baixo da barreira, así que está inventando todo isto. E o Pol empatado a puntos co descenso, sí. O Superpol que ten 8 puntos, que só gañou un partido que foi a Burela na casa por 1-0. Aí xa creo que 6 semanas. 6 partidos leva sen perder o Burela, pois o último partido que perdeu foi en Pol por 1-0 contra o equipo do Pol, que queda con 8 puntos tamén empatados en puntuación de descenso, pero non en posto, xa que está por debaixo o Paio Saco. Seguimos no centro do campo deste 11 galego 129. Quen ascende directo neste grupo? Para min ascende entre Negreira e Lalín. Eu creo que ascende o Negreira, para min. Pero aí van a estar, sobre todo se o Lalín acada dunha vez unha regularidade que non lle vimos dende que ascendeu a preferente, porque sí que pasa por momentos, por fases, pero nunca tivo unha regularidade nestes anos que leva xa na preferente. E o Santirso tamén pode estar na loita, pero para min o Negreira creo que vai a regresar a terceira pola vía rápida este ano. Seguimos no centro do campo deste 11 con Diego Souto do Valadares, que venceu a Umia por 4-1 e marcou o segundo, pero que asistiu no primeiro, no terceiro e no cuarto. Así que ten moito, pero moito mérito o que fixo Diego Souto onte, esta celebración dos rapaces do Valadares, do equipo de amigos, no vestiario. Este é o primeiro, vale? Asistencia de Diego a Barito Rodríguez. A verdade que non vin os goles. Aí está a definición de Barito. E despois, segundo a inversa. Asiste Varo a Diego Souto. Este o 2-0. Creo que o partido é 4-0, despois 4-1 do Umia. E aí está esa bola que aproveita Diego no punto de penalti. E xa, bueno, agora hai que intuiros, baixou a luz en Valadares, e hai que intuir esa asistencia de Diego a Varo no 3-1 e o 4-1, obra de Mario Guisande, no que tamén asiste, que golazo, no que tamén asiste Diego Souto, o vigués, que fixo que, bueno, vamos a ver os goles outra vez. Este 1-0, a verdade que a definición é moi boa, unha conducción moi boa entrando en área, de Varo Rodríguez, creo que é. Este o 2-0, outra boa conducción, pase atrás, sí que se toca no porteiro, e marca Diego Souto 2-0. Este o terceiro, 3-0, protestan os xogadores do Umia, pero creo que está todo válido. Este o 4-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, vale. O definitivo 4-1 para que o Valadares quede ás portas do playoff. O equipo de amigos queda ás portas do playoff despois desta vitória, recupera un pouco a senda do triunfo o único equipo que non empatou aínda na preferente sur, 5 triunfos, 5 empates, 5 triunfos, 5 derrotas, 15 puntos, e queda a un puntiño do Lemos, que é o equipo que marca agora mesmo os puntos do playoff, 16, un máis que o Valadares. Non sei eu se temos algún máis da preferente sur para comentar algo máis da clasificación, a ver que queda por aquí, tal. Vale, non hai ninguén máis da preferente sur neste 11 galego 129, así que vamos a comentar un poquinho a clasificación. O Atios que perdeu e que queda con 21 puntos empatado coa Cultural Areas, que sí que foi quen de gañar diante do Moaña remontando por 1-2. De feito, estaba como opción de adestrador Iago Yao na votación de adestradores do 11 galego de Fica Cabola. Quedan colíderes con 21 puntos. O Atlético Ornoia tamén gañou nun partido tolo ao Alerta Navia por 4-3, queda terceiro con 19 puntos. O Antela, que perdeu diante do Vilalonga cun partidazo de Romai, que marcou tamén Romai, 3-1, queda cuarto. E despois Lemos 16, Pontevedra B16, remontou o equipo o filial Granate con 2 goles de Manu Galego. O Valadares, que estamos falando del 15 puntos. Porriño Industrial 14, Choco 14, Vilalonga 14, Tide 13, que volveu a gañar. O Tide está nunha dinámica moi positiva. Sporting Celanova 12, Alerta 12, Centez Academy 11, Moaña 10 en descenso, Beluso 9, que segue sumando por segunda semana consecutiva, Portonovo 7, que polo menos rabuñou un punto na Pinguela diante do Monforte, 0-0, non lle marca un gol absolutamente ninguén, que leva 8 goles a favor, o Portonovo só, o equipo menos goleador da categoría, e o Umia, colista pecha Cancelas con 5 puntos. Que dicir por aí? Como xogan as escuras, levan luz na cabeza. A verdade que estaba
un pouco preocupante a eliminación de Valadares. Os Bad Boys Picazo na gasa co Portonovo. Claro que sí, os Pistons dos 90. Dous Ourensanse promoción e ninguén en descenso, e os do Porriño non os vexo polo WhatsApp. Nótase ese 1 de 9. Claro, porque foron os que entraron todos aquela vez que pediron o seu adestrador, non? Que estaba o seu adestrador na enquisa e que pediron que fose o adestrador da xornada. Seguimos no 11 galego e agora collemos o avión e non a Barcelona, senón que marchamos algo máis lonxe, porque de mediocentro ofensivo está Miguel Ángel Duque Hernández no Novoli Calcio. Te mando un saludo desde Santi Petri David Vidal. Encantado de Raid, claro, que a mí non me salen as alertas. ¡Buah! Pablo Rodríguez Vila está realizando unha raid con un total de 47 participantes, tremendo. Fenómeno. Tamén che digo, con todo o amor do mundo, a raid, probablemente unha das maiores raids de Fica Cabola, o día no que Anxo está enfermo e non está. Entón, non me saltan as alertas da raid, non me saltan as alertas de absolutamente nada porque non o escoito. Nada, aquí estamos en Fica Cabola desgranando nun 11 galego máis, van 129 11 galegos, aquí falando en Fica Cabola de fútbol galego, non sempre con criterio, pero facendo o que máis nos gusta, falando do noso fútbol, da terceira federación, da preferente, da segunda federación, primeira federación, Celta, Depor, etcétera. Todo isto é máis en Fica Cabola, @Fica Cabola, Instagram, Xe, TikTok, Fibers. Temos algunha red social máis, Anxo? Creo que non, non? Coido que non. Bueno, todo Fica Cabola en redes sociais, aquí estamos, en YouTube, en todo. Moitísimas grazas por ese raid, Pablo. Nada, un aperta a todos os que estades aí da súa parte. Seguro que polo vendo o canal, mellor que non se ve Sanxo porque fai. No, home, no. Sanxo é un tío guapete que pon aí os seus accesorios no pelo, que debo ver. Eu estou aquí só. E ademais dixo que prefería realizar saindo. Entón, bueno, terei que perdonarlle porque sí que é certo que hoxe está bastante en estado febril. Entón, teño permiso xa, non, para seguir neste 11 galego 129. No centro do campo, medio centro ofensivo, xa o dixen, xa fixen spoiler, Miguel Ángel Duque, claro que sí, no Novoli Calcio, porque tamén falamos de galegos que están fora, ainda que este é galeguizado, ou que? Eu creo que sí. O Novoli Calcio, onde está a xogar o noso queridísimo Miguel Ángel Duque Hernández na súa aventura italiana, tivo unha aventura australiana xa, regresou a Arousa e agora está na aventura italiana o ex do Arousa, que foi fundamental no triunfo do seu equipo por 1-5 a domicilio ante o Bisceglie. E aí está a captura de tutocampo.it, o MVP, mellor xogador do partido, Miguel Ángel Duque. 2 goles, 2 asistencias, que me contou como foron os goles en Instagram, que de feito preguntelle, oye, como foron os goles, xa que non hai cámara, como foron os goles para polo menos contalos eu no 11 e que a xente teña unha idea de que fixo Miguel Ángel Duque Hernández. Que pasou? Son as 10:43 da noite, non escoitei o audio. Que entón, sin vergoña eres, tío. Escoitei no eu e non ti, macho. Es un sin vergoña criminal, tío. Este directo, vamos a escoitar audio e saber como foron os goles. Vai traducindo, simultáneo, por favor. Sí. Primeiro gol de Tijera, e non hai coa zurda, unha pena que non este grabado, pois sí, porque sería bastante bo. Segundo, unha internada do central que acaba no área e remata, toca no porteiro e aparece Miguel Ángel Duque, claro que sí, o máis listo no reseite para marcar o seu segundo gol e despois unha asistencia nunha xornada que recibe en banda, colle o carril do 10, métese para dentro, balón ao segundo pao e aparece o dianteiro para empurrala, 0-3, pechouse o meu Instagram e agora saime Twitch en vez de o audio de Duque. E o cuarto, a segunda asistencia, nunha transición que colle o balón en vez de buscar o hat-trick, regálalle, agasállalle o gol ao dianteiro, 2 goles, 2 asistencias. Se houbera cámara, Miguel Ángel Duque Hernández estaría falando connosco nunha conversa, pero como non hai cámara, pois xa sabedes que sempre nas nosas conversas queremos ter o reel e despois sabendo un pouco que fixo para ilustrar nas redes sociais. É unha mágoa que non haxa cámara, ademais tendo en conta como foron eses goles, sobre todo o de Tixeira,
Está en Excelenza, sí, en Excelenza. En Excelenza, e ademais está na zona de Leche, porque no voli estiven vendo é unha vila italiana que está preto de Leche, en na que vai líder o Brindisi, vai líder dese grupo. Antón ten que levar o premio de dedicación, entrega e preparación dos programas. Vamos a ver, é que non podo estar a todos. Estou pedindo yo o audio a Duque, non podo estar escoitando o audio de Duque. Sabes o que che quero decir? Fixen moitas cousas hoxe. É unha especie de preferente por debaixo da Excelenza na que estaba Baleato, correcto, coido que está na mesma que Rubén Figueiras. Pois cala a boca. Que? Bueno, pois esta clasificación desta Excelenza italiana está 12º o Novoli Calcio de Duque con 16 puntos, venceu na casa do sexto, do Biscegli con 20 puntos, e esta semana xogan o domingo ás 2:15 da tarde na casa diante do Bitonto Calcio. Fíxome bastante gracia, Bitonto Calcio. Ser tonto dúas veces. O vindeiro domingo ás 2:30 da tarde, ese Novoli Calcio, Bitonto buscando seguir escalando na táboa clasificatoria na Excelenza de... Conecta agora un italiano, flipa, a verdade que sí. A verdade que sí. Mentras non haxa cámara eu podo ser Mr. España el 2016. Falaron moito no son de camiño de vídeo unha aparición, eu creo, a verdade que sí, a verdade que sí. Espero ver a Juan de Celia, pois non o vas a ver. Non está Juan de Celia neste 11 galego da xornada, porque en banda dereita está Brian Castro, do Centro de Deportes Barco. Triunfo moi importante do equipo de Lino Estevez no derbi Ourensán ante o Barbadás. O equipo Valdeorrés venceu con 2 goles do Rués. Brian Castro, que sinte o Barco como propio, iso dixo onte na entrevista na Radio Galega con Miguel Álvarez. Houbo 3 goles anulados ao Barbadás. Teño a sensación de que sempre anulan goles por partido moitísimos. Cando fun eu diante do Estradense, anularonlle 2 goles a David Nes Pereira. E foron os 2 primeiros goles do curso para o ex do Noia. Creo que temos o vídeo dos goles por aí que conseguiu Anxo. Imos a ver os goles de Brian Castro. Aí está, o primeiro, o máis listo da clase, aproveitando ese raxeite para empurrala, e o segundo é un golazo. É un golazo. O segundo é un golazo. Amosando que este tipo con confianza é diferencial, ex do Noia, regresou ao Barco para ascendelo, conseguiu ascendelo, marcando os seus os 2 primeiros goles da tempada, o segundo un golazo, e o derbi que se leva ao Centro de Deportes Barco na terceira galega. No son do camiño de novo palco do Bernabéu. Fanse cada chanchuro e ocio, paseo sábado polo Barco, camiño de Astorga. Como están aqueles montes? A verdade é que ten que ser unha auténtica traseria, como están aqueles montes. Todo se ha dito de feito. Queda así a clasificación da terceira, con o Barco 13º con 11 puntos. Era moi importante este partido porque estaba con 8 o equipo de Lino Estevez, levaba 5 semanas en gañar e por fin regresou a senda do triunfo. O Centro de Deportes Barco queda Barbadás con 7 puntos. Claro, é que era un partido moi importante para Barbadás tamén, tendo en conta que viña de rabuñarlle un punto ao Compos no Vero Boquete. Tiña o equipo de Guille García esa ilusión de gañar nos Carrís diante dun rival directo, pero o derbi Ourensán que se resolveu en pro do Centro de Deportes Barco, que queda con 11 puntos, 7 queda Barbadás, 4 Silva Pechacancelas, que perdeu diante do Viveiro. O Noia queda con 8 puntos, empatou diante do Estradense. Cambados 10 puntos, Viveiro 11, Barco 11, Alondras 12, Arteixo 12, Boiro 12, Atlético Coruña Montañeros 13, Gran Peña 14, Polvorín 16, Vilalbés 16, Céltica 16, Estradense 17, Arousa 19, Somozas 21, Compostela 22. Nunha xornada na que só gañaron 3 equipos, e dos 5 equipos que estaban en playoff ao principio da xornada non gañou ningún. Que penso do 2-2 do Compos? Aproveito isto para decir que hai moita gracia a xente que opina sen ver o partido. Que eu opino sen ver ningún partido, os que estou falando, De momento de todos, non vi ningún partido, así que vin esos resumos, tal, non sei que. Pero a xente que opina en directo do partido, sen ver o partido, fai bastante gracia. Opino o que sigo opinando, bueno, dende o principio de tempada. O Compos desecho non vai a enamorar a ninguén, pero porque tampouco fixo o Bergantiños co que conseguiu ascender, conseguiu o objetivo hai 2 tempadas. Entón, sabendo da base de que na terceira tampouco podes enamorar a ninguén, porque estás en terceira, e o teu estás obrigado a gañar. O sea, cada partido que gañes é un alivio para ti, non é unha festa, é un alivio. E tendo en conta eso, pois repito que hai que sumar en todos os campos, que perdes por un penalti que para mí non é no minuto 90,
Creo que forza moi ben Borjita Míguez ese penalti diante de Crespo. Eso, sumas un punto cando tiñes os 3. Para mí non hai ningún tipo de drama. Eu igual estou máis preocupado por quedarse en puntería na casa diante do Barbadás a semana pasada, cando esos partidos sí que son de gañar sí ou sí. Te podes ir a Magdalena, empatar, podes ir ao Céltica, empatar, podes ir ao Montañeros, empatar. A mí os partidos de fora, punto a punto, e despois obviamente a nada que saques algunha vitoria fora está obxectivo máis que acadado, pero na casa tes que gañar absolutamente todo. Creo que por aí igual estou un pouco máis disgustado co que pasou a semana pasada que non que o Compos empate diante do Racing Vilalbés na Madalena. Dito isto, hai que aprender a pechar o partido, porque vendo un pouco a xogada é unha transición do Racing Vilalbés no 94. Non podes permitir unha transición con 1-2 no desconto gañando. Pero bueno, é un aprendizaxe, forma parte un poquinho de todo. Quero mirar para saber un pouco cales son os vindeiros enfrontamentos da semana que ven, porque sei que hai un auténtico partidazo no Candocia entre Somozas e Arousa que desaproveitou esa oportunidade. Foi o último partido en comezar no equipo de Gonza Fernández, desaproveitou a oportunidade de aproveitar todos os picazos, empatou na casa 1-1 diante do Montañeros, que me gustou moito, estive nese partido para Galicia en goles, e mereceu máis para mí o equipo de Jairo Arias na segunda parte. A primeira é moi do Arousa, pero a segunda parte merece máis o Monta, que acaba mellor o partido. E mira, para a semana temos, ademais dese Somozas Arousa do domingo ás 5 da tarde, que vai entrar na quiniela seguro, un Compos Noia domingo ás 6, Barco Racing Vilalbés domingo ás 5, Boiro Barbadas domingo 5 menos cuarto, Cambados Alondras domingo 4:30, ademais un Céltica Lugo, quinto contra séptimo, Céltica Lugo B, Silva Gran Peña, oportunidade para o Silva de tentar sair desa situación, e Estradense Arteixo, dos equipos que tamén están nunha boa dinámica, diría eu. Ainda o Atlético Arteixo está 11º, e Viveiro Atlético Coruña Montañeiros. Ese é o calendario da terceira galega, que, lembro, terá parón na fin de semana do 27 de novembro, creo. Entón quedan 2 semanas antes do parón. Seguimos. En Fica Cobola quedan 2 futbolistas para pechar este 11 galego 129, e arriba comezamos por un tipo que valeu un título. Dianteiro centro, Amigo Abradán, do Ourense Club de Fútbol, hat-trick do futbolista tinerfeño con pasaporte marroquino, e para que o Ourense Club de Fútbol sexa campeón da Copa Federación. É pequena, vese perfectamente como racha fora de xogo. Se foron os 3 goles da min. A final foi a sorteo, sí, foi a sorteo. Foi no Couto. Se nos lembramos dai 2 tempadas, cando o Arenteiro gaña esa Copa Federación, o Arenteiro xoga, non me acordo cal era o rival, pero era ali a 1000 e pico kilómetros, e xogaron na súa casa, cun gol de Rafa Mella, no 115 ou algo así. Foi quen de gañar. Mira, en Alcira, por 0-2 venceu o Arenteiro en Alcira na súa casa, no seu campo. Marcou Rafa Mella, e Pibe no 115 pechou o partido. Ese foi, cando foi o Arenteiro, quero dicir que a final xogou na como visitante, e pois este caso o sorteo favoreceu a Ourense Club de Fútbol, que aínda por riba é dunha categoría máis igual. Entón, bueno, pois sí que non son cousas da federación que non se entenden. Un Ourense Club de Fútbol que xogará o mércores ás 8:15 diante do Zamora no Ruta de la Plata no partido de Liga adiado desta semana, e o domingo, pois creo que recibe a Guadalajara na primeira federación, como digo, nunha semana importante para os de Dani Yasser para seguir escalando e seguir dando pois pasiños hacia diante. Eu creo que ten moito. Eu xa dixen ao principio de tempada que para min era un dos tapados. Sí que é certo que conforme foron pasando as semanas, creo que non ten gol, pero bueno, veremos se este premio económico da Copa Federación permite que chegue algún dianteiro importante no mercado de inverno, pero vai ir de menos a máis. Rafa Mella marchou a Alicante, creo. Eu creo que de feito Montara pode ser un local de restauración en Alicante, ademais de xogar ao fútbol. Creo que me tens aí un TikTok, pero non son capaz de aseguralo. Buah, que calor teño. Pechamos xa este 11 galego CFI Alicante. CF Alicante. Bueno, pois aí está. Rafa Mella, que venceu unha Copa de Federación co Club Deportivo Arenteiro, e ademais foi o ano que ascendeu a primeira federación, o equipo de Rafa Justo e Javi Rey por aquel entonces.
Pechamos este 11 galego 129 arriba con dixen Rafa Justo, Fran Justo e Javi Rey. Pechamos este 11 galego 129 arriba con noso, como é? Cal é o mote que o Percebeiro. O Percebeiro neerlandés, marroquino, Zacaría e da Chouri. Fíxome gracia porque vi un chío do Castellón, de Twitter Castellón, que dicía: levamos 2 anos fichando a toda a segunda división holandesa e o único que mete goles vai e o trae o Depor. É o máximo goleador da categoría con 7 goles, pode ser? Creo que leva os mesmos que Jeremy e que Villalibre, futbolistas do Racing, que son 7. Creo que hai ese triple empate a 7 goles no máis alto do ranking desta segunda división dun Depor que venceu por 3-0 diante da Cultural Leonesa, que chegou en forma de Papá Noel. Ian de vermello e, pois, o certo é que apareceu a palpador aí para... Estou mezclando todas as figuras navideñas que hai, a verdad. Para agasallar os 2 primeiros goles ao Depor, fixo Zacaría 2 goles e unha asistencia nun Depor que venceu por 3-0 a Cultural Leonesa, e que a verdad non houbo partido porque agasallou moito. O equipo do Cuco Ciganda que competiu, de feito houbo algún que outro asubío o descanso porque o Depor non estaba xogando ben, pero claro, o resultado era de 2-0 no marcador despois do gol de Zaca no 16 e o gol de Mario Soriano no 24, e no 75, antes de ser substituído, pois é da Chouri que marcaría o definitivo 3-0 a pase de Luis Micruz. Ademais, Jeremai fixo no 53 unha xogada que me lembrou a de Messi no Benito Villamarín, que marca un gol tirando unha parábola ao porteiro, que fai un hat-trick e a xente ovaciona a Messi. Pois Jeremai intentou o mesmo remate, como tentando superar ao porteiro non con potencia, senón cunha parábola, pero co porteiro no sitio, topa no longueiro e remata despois Zacaría da Chouri aí, que podría ser o hat-trick do Percebeiro, pero por ese testarazo non colleu portería. Quero dicir con isto que tivo as súas oportunidades para marcar 3, pero finalmente marcou 2, de unha asistencia. O Depor que gañou 3-0 e o Depor que está en ascenso directo, que é segundo con 23 puntos, que é o segundo máximo goleador da categoría con 24 goles, 12 goles encaixados. Como local sí que é certo que lle está a costar un pouco, leva 12 puntos como local, pero é o mellor visitante da segunda división, e creo que por fin, pois despois desa mala dinámica, desa mala xeira, pois estas 2 vitorias consecutivas, pois de novo afianzan o equipo Antonio Hidalgo na segunda posición con 23 puntos, os mesmos que a Unión Deportiva Las Palmas. 22 ten o Burgos, ten o Almería, 21 o Cádiz, 20 o Valladolid, 20 o Córdoba. Quero dicir, hai este atasco típico da Liga Hypermotion na que, lóxicamente, o importante é sumar semana tras semana. Vindeiro domingo, 6:30 da tarde, no Arcángel, Córdoba, Depor, o que é o mesmo, oitavo nunha gran dinámica, o Córdoba contra o Depor, 23 puntos. Pouco máis. Este foi o 11 galego 129. Agora iremos co adestrador, pero quedou con Miquel Parera na portería, Nico del Río xogador exalta a xornada do Céltiga como central dereito, Lalle Barro do Betanzos, Iago Ramos do Burela, Diego Souto do Valadares, Javi Domínguez do Dubra, Brian Castro do Barco, Duque do Novoli, Mateo Gandarillas do Coruxo, Bazo da xornada de arriba, Zaca de Chouri do Depor e a min do Ourense Club de Fútbol. E agora, quen foi realizador, queridísimo Anxo Tato, o adestrador da xornada para a xente? Luis Carro. Claro que sí. Luis Carro, adestrador da xornada. Vou ler as porcentaxes, teño que facerlle zoom porque vaya por Deus. Luis Carro, Céltica, cun 43,10% dos votos. Segundo, Freddy Álvarez do Celta Fortuna co 32% dos votos. Terceiro, Adri Vázquez do Negreira, que está líder, cun 15% dos votos. Cuarta, Vicky Vázquez, cun 5% dos votos. E quinto, Iago Yao do Cultural Areas, cun 3% dos votos. Luis Carro por 2, porque xa entrara na semana naquella reunión puntiño Compos no Salvador Otero, na que foi mellor o Céltica que o Compos, e esta vez, logo de 4 vitorias consecutivas, Luis Carro por 2. E agora, destacados con vídeo, que só temos un esta semana, que é unha polémica, e eu son moi nazi neste tipo de polémicas, xa vixo. Partido, espérate que teño que miralo na conversa do WhatsApp, porque lóxicamente tampouco me preparei isto. Partido do Cordeiro, Campolameiro Cordeiro, Primeira Galicia, Grupo 5, pita ao final o colexado co balón entrando. Temos o vídeo.
Veamos o vídeo. É a falta, toca na barreira, e aparece o rexeite, e pum, pola escadra. E a subida final, pois cando aparece ese remate. A miña opinión, que é a mesma, que cando lle pasou isto ao Valladolid en primeira división, e non sei quen lle pasou este ano. Se é a falta e se acabou, a falta, no momento no que toca na barreira, final. Para mí é final. E son moi, neste tipo de tal, son moi... E igual, eso, en Xixón outro día, pois para mí é igual. É a falta e xa está. Isto é segunda xogada. Que lle caiga o rexeite ao tipo de Cordeiro e vaya para dentro, para mí é segunda xogada. Entón, lóxicamente, non sei como era o desconto neste partido, se estaba superado por moito ou non, pero se a falta, joder, é que non controlo os algoritmos. Non sei se a falta se acabou, para min é segunda xogada, por lo tanto, eu concordo ao 100% coa decisión do colexiado. Se tedes unha opinión diferente respecto ao 100%, pero bueno, esa é a miña opinión. O partido remata, é verdade, o partido remata 2-1 a prol do Campo Lameiro. Este era o teórico 2-2 que non subiu ao marcador. E nada, queda saber quenes foron o resto de xogadores destacados que nos achegastes, ademais, nas nosas redes sociais. Teño apuntados algúns, outros non. Así que vai por orden de primeiras, logo non vai ir por orden. Primeira federación, Andrés Antañón no Celta Fortuna 4 Talavera 3, Álvaro Ramón que marcou no Racing que venceu por 0 goles en Espiñedo, e Tiago que tamén marcou no Pontevedra Unionistas 1 Pontevedra 1. Na segunda federación, Alex Millán, a Sarriana que venceu en Miramar por 1-2. Gamarrazo Gordo na Unión Deportiva Orense que rescatou un punto na Eragudina diante do Atlético Astorga. Na Copa Federación, xa o dixen, pero insisto, César Moreno, o centrocampista do Orense Club de Fútbol, e tamén Dani Yasser. Na terceira, Mario Prol, no empate do Boiro adiante do Alondras, no Morrazo, que por certo, a Nova, conta a ti que igual a sabes mellor que a min, é que foi o último partido nese céspede no Morrazo, non? Sí, foi o último partido en teoría. Bueno, decía Diego Rodríguez na Radio Galega que ata que vexa levantar o céspede non o vai crer, pero en teoría sí, agora van xogar no Iago Aspas Juncal o Alondras, así que en teoría ese partido contra o Boiro que foi o último dese céspede artificial tan caducado e que xa o merecían tamén, tanto os xogadores do Alondras, non só o primeiro equipo, senón toda a base. Un Diego Rodríguez que por certo está lesionado, que é militar e que non pode, ten que pedir a baixa no seu traballo, precisamente unha lesión que chega polo mal estado terreo de xogo do Morrazo, así que por fin, semella que a vendeira tempada a Londres vai ter un campo en condicións. É tan lesivo que ese céspede, así que alegramos moito desta Nova, que por fin pois fan caso aos xogadores, esas reivindicacións que houve tal, alegramos moito desta Nova. Tamén destaco, xa que estive no campo, a Chore, que me encantou. Jairo Arias leu o partido moi ben, partindo da posición de lateral dereito ou lateral esquerdo, metía no centro do campo, facía superioridades, saía sempre limpo o Montañeiros na lomba, que mereceu máis para min xa na segunda parte, xa dixen, diante do Arousa 1-1 ese partido. Alex Pérez do Silva, e despois na preferente Sergio Cora, na terceira, perdón, Sergio Cora, gol partita co Viveiro. Na preferente Martín Candal, que marcou, e Iago Astray, que marcou e asistiu no Miño. Doblete de Diego Estévez co Dumbría. No Diego Estévez, o Messi da Costa, que venceu 4-1 do Dumbría, con gol tamén de Berto Fandiño. Que máis temos por aquí? Por ir un pouco por orden, Lucas Fanego, tamén do Somozas. Gonza Fernández, do adestrador do Arousa. O porteiro do Burela para unos bastante onte. Non sei como teredes esa posición esta semana, pero partidazo do porteiro do Burela, decíanos dende o Puebla. Juan de Celia, e adestrador Adrián Vázquez, o mítico Juan de Celia, moita xente pedindo a Juan de Celia. Óscar Martínez do Vilalonga, que venceu por 3 goles a unha Antela, onde tamén destacamos a Romai, Martín do Gran Peña, Romai do Vilalonga, Manu Galego do Pontevedra B, Manel do Atlético Arnoia, que venceu por 4 goles a 3, Don Juan de Celia, Rubén Rosendo do Choco, outro gol máis e xa van 7, Iago Astray do Miño, o porteiro do Talavera, non tivo o seu mellor día, Iago metendo o Burela en playoff, entrou neste 11, Arón Araujo do Choco, Jesús Barbeito do Portonovo, Levi do Choco, Diego Souto, que entrou neste 11, o doblete de Barito Rodríguez do Valadares, Barito, extremo do Valadares, Rafa do CC de Chaín, o de Adri Tielas. Xa non fai falta decir que é o mellor porteiro da categoría, no, Moaña 1,
Cultural Areas 2, e tamén Manu Galego do Pontevedra B, e tamén quedanme aquí dúas pendentes, que un é Samuel Rumbo do Lucero, primeira Futgal Oza Xuvenil, e o outro Antón Campos Rial do Cruceiro do Ío, que levou o derbi da Ría de Aldán fronte ao Bahía. Antón Campos Rial do Cruceiro do Ío, que levou o derbi da Ría de Aldán fronte ao Bahía. Máis pareados e máis aches non podía ter esta achega dun figaboleiro. E como sempre, agradecervos a todas as achegas, vídeos, mensaxes que nos mandades por Instagram, por redes, por Twitter, por TikTok, ao noso correo. Unha semana máis encantado de estar aquí con todos. Dame moita pena que non estivera. Podemos, bueno, grazas por facer o directo. Oxe, pídolle perdón a xente porque non podía estar, estou fatal. Só hai que ver a voz que teño. Podemos copiarlle a estrategia a TQHT, que para a xente que chega ata aquí en YouTube, que xa che digo que non é moita porque a media de visualización son 8-10 minutos, así que para a xente que se tragara hora e 37 minutos de directo, poñer unha palabra chave no chat, que está moi ben, é unha boa estrategia dos amigos de TQHT. Así que, non sei, pensa nunha palabra. Tigre, por exemplo. Tigre. Pois a palabra tigre no chat, que así saberemos canta xente que ve isto en diferido en YouTube chegou ata o final. Xa che digo que moi poucos, pero a ver se vemos algún tigre en YouTube. Así. Sí. E nada, que moitas grazas a todos por axudar no chat, porque hoxe estiven só. Estivo moi guai.